Estamos de vuelta en Altavoz por Radio Vital 91.1.fm y estamos en línea con la abogada penalista Romy Chan. Buenos días, doctora. Muchas gracias por la entrevista. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctora, vamos de frente al grano. El Ejecutivo, a través de la Procuraduría, ha presentado una demanda competencial ante el TC. ¿Qué busca el Ejecutivo? ¿Que no se investiguen funciones a la presidenta Dina Boluarte? Bueno, probablemente sí, ¿no? Porque obviamente ellos consideran que la Constitución debe interpretarse de la manera más restrictiva posible y, por tanto, ninguna investigación puede ser realizada, o sea, ni siquiera una investigación puede ser realizada al presidente de la República cuando éste se encuentra en el ejercicio de sus funciones. No, entonces lo que se está buscando es pues que el Tribunal Constitucional, que es el más alto intérprete de la Constitución, ¿no?, pueda definir cuáles son las potestades que tendría el Ministerio Público, ¿no?, específicamente en el tema de las investigaciones que se siguen contra ellas por las muertes en las protestas. Claro, el tema es que si no se pudiera investigar preliminarmente un mandatario, jamás nos hubiéramos enterado de las tropelías o los delitos que cometió Pedro Castillo durante su gestión, ¿no?, durante su mandato. Sí, claro, ni tampoco el caso de Rolex, ni tampoco el tema de la desactivación del equipo especial, un montón de cosas, ¿no? Es que realmente yo creo que la presidenta está olvidando y el Ejecutivo está olvidando que no existen derechos absolutos para ninguna persona, ¿no? Y acá no estamos hablando pues de un rey, ¿no?, de una monarquía de antaño que es absoluto, un poder omnipotente, no. Estamos hablando de un funcionario público que en el caso del presidente de la República es el funcionario de más alto nivel y que por tanto tiene la mayor cantidad de obligaciones de dar el ejemplo. Entonces, no hay pues una cosa absoluta que puede impedir una investigación. Mínimamente se debería generar una investigación. Claro, Y es más, hasta en flagrancia, también el Ministerio Público debe intervenir de manera obligatoria. Sí, doctora, porque el 117 impide la acusación salvo por determinados delitos como traición a la patria, impedir elecciones, cerrar inconstitucionalmente el Congreso, etcétera, pero no impide que que el presidente de la República sea investigado en funciones. Eso se ha venido interpretando últimamente, ¿no? Exacto, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que antes no se interpretaba así. El Ministerio Público era muy restrictivo y también hay que tomar en cuenta algo, ¿no? No teníamos este tipo de casos antes. O sea, no teníamos presidentes donde era evidente que había un ilícito penal que tuviera que ser investigado mientras ellos estaban en funciones. Es más, en las primeras oportunidades que esto ocurrió, el Ministerio Público, frente a esta duda de, oye, ¿ahora qué hacemos? Estamos hablando del presidente de la República, interpretó así, de manera muy restrictiva, no se hizo problemas, ¿no? Que es justamente una cosa que le costó en su momento, ¿no?, a la doctora Zoraida Ábalos toda una crítica, ¿no?, y que luego fue cambiada, ¿no? Entonces, eso es lo que cuestiona el Poder Ejecutivo. Oye, ¿pero por qué lo cambiaron? No me gusta que lo hayan cambiado. No debe investigárseme por nada. Claro, ellos dicen Así que afecta a la seguir gobernabilidad, ¿no? Ellos señalan que afecta a la gobernabilidad, que no puedo gobernar tranquilo. Es lo que Sí, dicen. pero como lo repito, no es absurda una interpretación totalmente absoluta, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si la presidenta se escapara un día de Palacio, al estilo como lo hacía su primer gobierno el expresidente Alan García, ¿no?, y en su moto saliera y atropellara a una persona? ¿Qué diríamos? ¿Que en ese caso tampoco se le puede investigar? No, pues ahí se le tiene que vacar. No, o por ejemplo, se molestara, le diera un ataque de histeria y apuñalara a uno de sus asesores. Ah, no, que por eso tampoco se le puede investigar porque es presidenta. No, eso es absurdo, ¿no? Entonces, claro, estoy poniendo ejemplos evidentemente radicales, ¿no?, pero un poco para que se pueda entender que no hay derechos absolutos. Entonces, mínimamente, en este tipo de situaciones, a ella se le debe investigar. Lo que pasa es que esto sí es distinto a lo que se interpretaba antes y por eso es que el Ejecutivo ha decidido plantear esta demanda ante el tribunal para que el tribunal diga, oye, ¿cómo debe ser? ¿Como era antes o como lo están haciendo ahora? Claro. Muy buenos días, doctora Romy Chan, abogada penalista. Le saluda Rumi Ceballos. Estamos en Altavoz, en Radio Vital 91.1 FM. ¿Y cómo usted interpreta esta situación en el Congreso donde prácticamente la presidenta Dina Boluarte pasa por agua caliente, donde no se le investiga y al parecer trabajarían en pared para que no pase nada, no haya investigación en el Congreso al respecto? ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, a ver, la idea siempre ha sido que entre el Congreso, que es el poder legislativo,
y el Poder Ejecutivo, representado por la presidenta, hay algo que se llama un control de poderes, ¿no? Que haya como una especie de contrapeso que permita que siempre cada uno de los órganos actúe por el bien del país, no por sus intereses propios. Y lamentablemente eso es algo que ahora no estamos viendo, aparentemente por esta supuesta alianza que existiría y que hace que no piensen en el país, sino que piensen más en lo que le conviene a cada institución. Y esto lo vemos, ojo, no solo a favor de la presidenta, con el tema de las no investigaciones, ¿no? Sino también lo vemos a favor del Congreso muchas veces, ¿no? Con normas que el Congreso está aprobando que realmente no son pues las mejores para el país, con decisiones bastante cuestionables, con la baja incluso aceptación que tienen ambas instituciones en nuestro país, ¿no? Y bueno, es lo que está generando probablemente esta inseguridad institucional, esta crisis institucional de manera generalizada ya en todos los otros órganos del Estado. Y este es un claro ejemplo que yo creo que incluso van a utilizar como ejemplo en las clases de Derecho Constitucional en las universidades, ¿no? De cómo es que la afectación de este sistema de contrapesos, ¿no?, que ha diseñado la Constitución, termina generando un montón de crisis en todas las instituciones del Estado. Espero pues que esto cambie con las elecciones que se vienen, ¿no? Y es por eso que hay que hacer un llamado también a todas y todos quienes votamos, ¿no? Para que al momento de votar tengamos esto en cuenta. Es importante un contrapeso, ¿no?, entre el Congreso, entre el Ejecutivo, pero sobre todo votar por personas que quieran trabajar por el Perú. No que tengan problemas individuales que luego quieran solucionar cuando lleguen al poder, sino que utilicen el poder, pero para ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Doctora, desde su punto de vista como abogada penalista, ¿cree usted que hay alguna manera de responsabilidad inmediata por parte de la presidenta en el caso de estas muertes, de estas personas que protestaron contra su gobierno en el tiempo que pasó? A ver, ese es un tema bien sensible. Yo sé que la mayoría no ha ido contra la señora Boluarte por este tema, pero hay que tomar una cosa en consideración. La única manera de que ella pueda responder penalmente, porque así lo dicen las normas penales, o sea, independientemente de que nos guste o no nos guste, es que se pruebe que ella dio alguna orden para que la policía actúe indebidamente sin importarle la vida de las personas. Si no tenemos cómo probar esto, y estamos hablando de actuaciones aisladas de ciertos policías que no actuaron bien, que utilizaron la violencia contra lo que manda su institución, definitivamente por esos actos la presidenta no puede responder, ¿no? Porque son actos propios de los policías de manera individual. Y en el caso ¿no? de la cadena de ahí mando... yo creo que va a estar la parte difícil, probar eso. Y en el caso de la cadena de mando que tanto se habla, porque la presidenta, como sabemos, dirige todas las entidades tutelares, ¿no?, tanto de las Fuerzas Armadas y policiales. Es que la cadena de mando puede generar responsabilidad cuando justamente el líder en la cadena o algún medio en la cadena o intermedio en la cadena da una orden ilegal. Pero eso hay que probarlo. ¿No? Pero ¿qué pasa si el líder de la cadena dice, por favor, utilicen la fuerza que la ley establece, actúen siempre conforme a la ley, protejan a los ciudadanos, pero busquen reprimir, que no haya violencia, que no se afecte a otros ciudadanos en el país? Bueno, entonces ahí esa orden no era ilegal. Pero claro, si la orden era, como sea acá reprimen, si tienen que utilizar violencia, utilícenla al 100%, ahí cambia la cosa. Claro. Entonces, la cadena de mando tiene relevancia, pero en la medida en que en el mando haya habido alguna, o sea, en el intermedio o en el más alto nivel, haya habido alguna orden de actuación ilegítima, ilegal, que haya tenido que ser seguida por toda la Policía Nacional. Claro, porque... pero el asunto es, eso existió. Porque de lo contrario, Sagasti también sería responsable de la muerte de estos manifestantes durante el paro agrícola, ¿no? Por supuesto, y no solamente él, sino todo presidente de la República frente a la represión de protestas, por ejemplo, en la toma de carreteras, en la expulsión de gente que se mete indebidamente a terrenos, o sea, siempre sería pues el más alto de la cadena que responda. Entonces, hay que probar que existió esa irregularidad. En el caso de Fujimori, por ejemplo, sí se probó, y por eso se le condenó en su momento, que él tenía conocimiento de la existencia de un grupo que actuaba al margen de la ley, que era el grupo paramilitar Colina. El Grupo Colina. Y nos permitía actuar, el Grupo Colina, claro. Entonces, por eso es que se le atribuye responsabilidad en la cadena de mando, ¿no? Pero hay un acto ilegal que él tenía conocimiento existía. No debía actuar ese grupo de manera clandestina.
a las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Y qué Pero opinión? eso hubo que probarlo. Ya, lo mismo habría que hacer en el caso de la señora Boluarte para decir que tiene responsabilidad por eso. ¿Y qué opinión tiene usted de la respuesta que han dado los organismos de derechos humanos internacionales al respecto? Porque estamos hablando no solo de la Comisión Interamericana, sino también de otras entidades en el mundo que están velando por los derechos de las personas. Ujú. Bueno, es que lo que yo entiendo ellos estaban planteando es que exista la investigación. Y eso no está mal, porque de repente en la investigación algún testigo, ¿no? Alguien en la cadena de mando justamente nos cuenta algo que sí la puede comprometer. Entonces lo que dicen los organismos es, oye, que se investigue esto. Bueno, genial que se investigue. Pero ojo, una cosa es que se investigue y otra cosa es que automáticamente tengamos que atribuirle responsabilidad a la presidenta, haya o no haya cómo probar su vinculación. Eso es algo que no se puede hacer. Claro, doctora, ¿y por qué el fiscal de la Nación interino ha denunciado a la presidenta por el delito de homicidio, lesiones graves y leves si es que estos delitos no están contemplados en el 117 de la Constitución? ¿Por qué no siguió investigando este caso de las muertes durante las violentas protestas? Bueno, lo que pasa es que, ojo, lo que dice la Constitución es que no se le puede acusar por esos delitos. Pero no es que no se le puede investigar por todos los delitos. O sea, para la investigación no habría restricción respecto de ningún delito. Claro. Solamente es para la acusación en esos otros, ¿no? Que ahí sí se podría y en los demás no. Pero claro, el fiscal de la Nación lo que está diciendo es, oye, bueno, yo establezco que aquí para mí estas son las imputaciones, estos son los delitos y por tanto yo le pido permiso al Congreso para investigar. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora si el Congreso da ese permiso, ¿no? Pero no podría, ¿no? Porque no está en el 117. O sea, no podría acusarla finalmente. Es que ahí es otro asunto. ¿Qué ocurre? En el proceso penal, antes sí la cosa era distinta, ¿no? Porque las etapas del proceso tenían nombres diferentes. Cuando el Código Procesal Penal se cambia, no piensan en lo que dice la Constitución, porque claro, para cambiar la Constitución hay que seguir otro procedimiento, ¿no? Entonces, ¿qué se ocurrió aquí? Antes se hablaba de denuncia penal y luego la denuncia penal, lo que el Ministerio Público hacía era la acusación, o sea, se abría proceso y venía la acusación. Pero ahora ya eso no es así. Ahora es lo primero, lo que reemplaza la denuncia, es la formalización de investigación preparatoria. Ya entendí. ¿No? Sí. Entonces, con la formalización es que se pueden pedir medidas de restricción, como por ejemplo la prisión preventiva. Entonces, claro, el fiscal de la Nación le pide permiso al Congreso, pero si el Congreso da el permiso, ahí viene el problema, se formalizaría investigación preparatoria y el fiscal de la Nación podría pedir medidas de restricción, como por ejemplo una detención. Pero eso no se puede si el presidente está en funciones, ¿no? Y eso es lo que cuestionan, y yo creo que ahí sí con razón, ¿no? Oye, pero espérate un momentito, ¿no? Eso es básicamente el equivalente a la acusación. Claro. Entonces eso no se podría, ¿no? Pero, ojo, no es el mismo nombre, la acusación es después todavía. Entonces hay gente que interpreta bien flexible el artículo y hay gente como la presidenta que lo interpreta bien restrictivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que dice el Tribunal Constitucional. Claro, ¿y usted qué cree que señale el Tribunal Constitucional? ¿Que se le puede investigar o no en funciones a un presidente? Yo creo que va a decir que se le puede investigar en funciones, pero solo hasta el tope de la investigación, no de la formalización. ¿Considera que hubo un trato abusivo en el allanamiento en la casa de la presidenta Dina Boluarte al derrumbar su puerta con una comba por el caso Rolex? A ver, yo creo que mucho se ha dicho también sobre ese punto, ¿no? Y se le ha dado la culpa a la Policía Nacional. Pero hay que ser también justos, ¿no? A la policía es verdad, en algunas cosas mete la pata y no las hace bien, pero quien ordena el allanamiento no es la policía. Quien ordena el allanamiento es el Ministerio Público, pero luego de una aprobación por parte del Poder Judicial. O sea, hay un doble control, un pedido fiscal y una aprobación jurídica, judicial. La policía simplemente ejecuta. Entonces muchos decían, uy, se hizo terrible, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pero lo cierto es que la norma establece esa posibilidad, ¿no? Y dentro del inmueble sí había presunción de que podían existir bienes, como en efecto se encontraron, que fueron las cajas de los relojes, que podían comprometer a la presidenta, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Aquí nadie tiene corona. Ser presidente del Ejecutivo, ser presidente del Poder Judicial, presidente del Congreso, no me da derecho a hacer lo que a mí se me da la gana y que el Perú sea mi chacra. No funciona así, ¿no? Y eso es algo que tenemos que entender. Entonces, bueno, yo no conozco el texto de las resoluciones de la resolución judicial que autoriza el allanamiento, pero de lo que ha salido a la luz pública, sí había elementos
que podían justificar ese allanamiento, porque ya se habían pedido los relojes y no se entregaban. Doctora, y con respecto a esta ley, sobre, ya que hablamos de allanamiento, ¿usted está a favor o en contra? Y la nueva ley señala, bueno, la norma señala que no se puede allanar sin contar con la presencia del abogado defensor, de la defensa del investigado, del imputado, del allanado. Bueno, a mí me parece que es un tanto absurdo eso, la verdad. Porque el allanamiento es una medida que busca de sorpresa conseguir la obtención de pruebas. Entonces, ¿cómo se va a ejecutar esta presencia del abogado? Decirle antes no tiene ningún sentido, porque va contra la esencia del allanamiento. Decirle una vez que estoy en la puerta, sí, pero si le digo cuando estoy en la puerta, adentro, si por ejemplo yo quiero allanar droga, van a tirar toda la droga por el water, que es lo que suelen hacer, ¿no? O van a destruir las pruebas, van a quemar los papeles hasta que llegue el abogado. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Plantearlo así no tiene mucho sentido. Y ahí hay un gran problema, ¿no? Yo creo que se ha pensado en una persona, que claramente es el caso del señor Boluarte, lo que ha ocurrido, y no se ha pensado en la mayoría de casos, en el 99.9% restante de casos, donde sí el allanamiento es indispensable porque hablamos de allanamientos en organizaciones criminales, en casos de sicariato, en casos de violación sexual. Claro, entonces, esos son los casos que realmente azotan a nuestro país. Y no se ha pensado en eso, en regular el allanamiento. Doctora, ¿Qué le vamos a pedir al líder de una banda de delincuentes que traiga a su abogado para hacer el allanamiento? ¿Y con eso vamos a esperar que adentro no ocurra nada? Doctora Romichan, No, es absurdo, ¿no? ¿Cómo cree que nos están viendo en otros países respecto a esto que estamos comentando? Prácticamente se está poniendo sobre aviso, en este caso a los sospechosos de posibilidad de corrupción, narcotráfico, etc. más, indicándoles que vamos a allanar de tal fecha a tal día, es más, tiene que estar tu abogado. ¿Cómo está la legislación relacionada en otros países? No, el allanamiento se regulaba como se regulaba antes en el Perú. Esta creación del Congreso es una cosa totalmente nueva, sui generis, que no tiene ningún antecedente en otro país, porque va contra la esencia del allanamiento. Ahí más bien yo creo que debería actuar el defensor del pueblo, ¿no? Claro. Pero bueno, no lo Pero ha hecho. también hemos visto, doctora, que los seguimientos ocurren después de meses y meses y tampoco eso no es la esencia, ¿no? Debería ser en el mismo momento que se está llevando a cabo la investigación, ¿no? Porque ya Por supuesto. creo que recientemente vimos un allanamiento al caso de Martín Vizcarra, los intocables de la corrupción, y habían pasado varios meses. ¿Qué vas a hallar ahí, no? No, claro, por supuesto, ahí no tiene sentido porque hay una demora que no se justifica de acuerdo a la naturaleza del allanamiento, ¿no? Que es justamente de sorpresa conseguir pruebas, ¿no? Pero ojo, recordemos, eso es un porcentaje de casos bastante reducido respecto a los casos de crimen, de inseguridad ciudadana, los casos comunes, que realmente justifican y hacen que se aplique esta medida de una manera excelente, ¿no? Que permite conseguir pruebas, sobre todo en casos de drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Se ha visto casos políticos, sobre la base de eso se ha querido regular, pero se han olvidado del 99% restante, que son los casos donde el allanamiento funciona súper bien y donde ahora ya no va a poder ser utilizado prácticamente como una herramienta por la Fiscalía y la Policía Nacional. O sea, estamos contribuyendo con la delincuencia con normas de esa naturaleza. Pongamos un ejemplo para que nuestra audiencia entienda. Se realiza un allanamiento a una vivienda donde están integrantes del Tren de Aragua. ¿Cada uno va a tener que tener una defensa si no se puede allanar? Eso es un poco lo que la norma dice. Vamos a ver cómo lo interpreta la Fiscalía por Judicial, ¿no? Que por ahí a veces ellos hacen algunas interpretaciones singulares también por producto de la necesidad, ¿no? Entonces, bueno, porque además otro detalle, eso es en el caso de que el delincuente tenga abogado. Si no le va a tener Si no que dar tiene, oficio, ¿no? tiene que llamar a un abogado de oficio. Y mientras todo eso sucede, las pruebas, ¿dónde quedan? Exacto, pues. Ese es el problema, ¿no? Se elimina el factor Y además, ojo, abogado de sorpresa. oficio, le vamos a dar más carga todavía al Ministerio de Justicia, porque tampoco es que haya un montón de abogados de oficio. Doctora, cambiando de tema, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha dicho que ya tienen ubicado a Cerrón. Y si lo tienen ubicado, ¿por qué no lo capturan? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo realmente no estoy muy segura de que tengan ubicado a Cerrón. ¿Usted cree Porque que no la lo única tiene ubicado? posibilidad de que no lo detengan, Claro. si lo tienen ubicado, es porque lo han ubicado fuera del Perú. Y por eso la policía no puede actuar, porque no tiene competencia. ¿No? Entonces, si es que está en el Perú, como han dicho ellos, no, como ha dicho el ministerio, el ministro, entonces se supone que lo deberían detener. Y si no lo hacen, yo creo que es porque en verdad no lo tienen ubicado. Claro, porque venimos escuchando desde distintos entes, el Ejecutivo, la policía, que ya estamos a punto de capturarlo. No pasa esta semana, pero sigue pasando el tiempo y aún no sabemos cuándo se va a detener al prófugo, ¿no? Así es, y además han salido a la luz chats,
salió a la luz conversaciones que también mostrarían que él cuenta con datos que le van pasando para evitar su captura, ¿no? De diferentes funcionarios del Estado. Sí, hablamos específicamente de Kelly Portalatino, quien en un chat con Cerrón le dijo, cámbiate de ubicación. Es un delito grave, ¿no? Claro. Es que le está ayudando a escaparse. Ese es un acto de encubrimiento personal. Le está ayudando a sustraerse de la investigación. Y además sustraerse de la condena en este caso. Sí, y ya la Fiscalía abrió una investigación al respecto. Además, otro congresista dijo que él se comunicaba con Cerrón tranquilamente, que la policía puede hacerlo, que simplemente llame a su número. Bueno, entonces, si es así, hay una voluntad del Ejecutivo, de Dina Boluarte específicamente, de no querer capturarlo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ese es lo cual sería terrible. Estamos hablando de 300... Perdóname, estamos hablando de 310 días, justamente inubicable en este caso, pero sí, el ministro señala que ya está ubicado y que en cualquier momento podría ser detenido, pero eso no se cree. Vamos a hacer una breve pausa, doctora Romy Chan, esté en línea, por favor, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1, ya volvemos. Ok. Estamos en línea con la doctora Romy Chan. Doctora, Alberto Fujimori ha recibido más de 10.000 soles en julio por concepto de pensión vitalicia. ¿Cree o no que usted que debe recibir este beneficio el expresidente? Una precisión, 15.600 soles. No, que le hagan el contado de salud. Ah, entendible. Sí. Así es. Bueno, hay todo un tema ahí, ¿no? Porque el Congreso, bueno, lo autorizó y en esa medida, como lo aprobó, es que por eso cobró, así de simple, ¿no? La pregunta es si lo debió autorizar. Esa es la pregunta. ¿No? Ese es el asunto, ¿no? Y bueno, ahí hay un tema, ¿no? Porque la norma dice que los presidentes que han tenido una acusación constitucional no deberían de recibir esta pensión vitalicia. Y claro, lo que se dice es, oye, pero es que no es tanto, él no tuvo tanto una acusación constitucional, lo que tuvo es una condena. Sí, pero yo creo que peor, pues, ¿no? Eso es un poquito raro, ¿no? Porque esto es como decir, oye, el que robó no puede recibir pensión vitalicia, y es como responder, no, pero aquí no robó, acá lo que hizo fue matar. Claro, es absurdo, ¿no? Sí, pero matar es peor, pues. Entonces es una interpretación un poquito súper flexible, para decirlo diplomáticamente, ¿no? Claro, de la norma. Y haber estado, el indulto que se le otorgó, ¿lo convierte en una persona rehabilitada? No, porque el indulto que se le otorgó lo que hace es borrar la pena. O sea, desaparece la obligación de cumplir en la cárcel la condena. Eso es lo que hace. Pero no desaparece la razón por la que se le condenó. Y este dinero... No desaparece el delito. ¿Este dinero de pensión vitalicia puede ser retenido como para parte de pago de su reparación civil, que son como 57 millones de soles? Pues habría que hacer un trámite, no es tan automático, ¿no? Eso tendría que pedirlo a la Procuraduría para ordenar, así tipo pensión de alimentos, que se retenga y no se le entregue el dinero, ¿no? Bueno, recordemos que al inicio también él dijo que iba a pedir la pensión, creo que no solo dijo su hija, ¿no? Para ir cumpliendo con el pago de la reparación. Y es más, en esa oportunidad todos dijimos, wow, pero ¿cuántos años tendría que vivir tendría que vivir hasta 200 pueda años. pagar a un monto de 15.000 soles la reparación? Doctora Romy Chan, sin embargo, como usted sabe, esta decisión está generando bastante controversia. El público obviamente tiene una posición desfavorable respecto a esta decisión, debido a que se está entregando una pensión vitalicia a un presidente que sí, efectivamente, pues tiene una sanción judicial, sin embargo ha sido indultado. Y este indulto, como usted lo señala, no borra necesariamente la pena. ¿Qué hacer? ¿Se debe revisar? ¿Debería haber una mayor investigación o en todo caso un mayor análisis respecto a esta decisión? Yo creo que sí, ¿no? O sea, tendría que revisarse si fue correcto, ¿no? El otorgamiento del indulto en ese contexto. Perdón, el otorgamiento de la pensión. De la pensión vitalicia, así es. De la pensión vitalicia, así es, ¿no? Pero ojo, esto, yo sé que a veces hay cosas que a nosotros los peruanos nos indignan, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos el caso de un violador de menores, eso indigna, ¿no? Y la primera reacción de todos es que lo maten a ese sujeto, ¿no? No merece vivir. Ya, pero a veces hay cosas que nosotros deseamos en el momento, ¿no? Pero que no necesariamente jurídicamente se pueden hacer. Eso también la gente lo tiene que entender, porque a veces el daño que se hace es peor que la solución. O sea, la solución, es peor que la enfermedad, ¿no?
Entonces, algo parecido ocurre aquí. Habría que ver si jurídicamente corresponde o no, y el análisis debe hacerse jurídicamente. Por coincidencia, en este caso, yo creo que no correspondería por el tema de la acusación constitucional que menciona la norma, ¿no? Pero no es tanto que se revoque o se mantenga porque al pueblo no le guste, ¿no? Porque a veces puede no gustar al pueblo. Eso es lo que también los jueces tienen que entender. Las decisiones jurisdiccionales, las decisiones congresales, no pueden estar necesariamente en función a los bonos que yo voy a ganar del pueblo, sino a lo que es correcto y es lo mejor para el pueblo. Bien, doctora, estamos nuevamente aquí en Altavoz, en Radio Vital 91.1 FM. Aarón, tu pregunta, con esto estaríamos ya prácticamente cerrando el programa. Sí, doctora, hemos visto que personajes investigados por el equipo especial de colaboración, el EFICOP, han recuperado su libertad, como Sada Goray, quien ella misma admitió que había entregado coimas a cambio de que su empresa Marca Group sea favorecida. También Mauricio Fernandini ha recuperado su libertad. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, nosotros tenemos un gran tema, ¿no? Para empezar, el uso de la figura de la colaboración eficaz, que muchas veces genera estas liberaciones, como por ejemplo me parece el caso del señor Fray Vázquez, ¿no? Que él ha salido libre y su abogado ha aclarado públicamente que es por el tema de la colaboración eficaz. Y eso genera estas libertades. Pero también hay otro asunto que no tiene nada que ver con la colaboración, que es la demora del Ministerio Público en las investigaciones. Y estoy hablando aquí de casos como el de Keiko Fujimori, ¿no? Como el de Humala, ¿no? Nadine Heredia. Y bueno, ahora no sabemos si eso aplica también a la señora Sada Goray y al señor Fernandini. ¿Qué es lo que pasa, no? La demora del Ministerio Público es de tal magnitud que los plazos se terminan venciendo o estando por vencer y no llega a demostrar lo que quiere. Y eso, por supuesto, hace que el ciudadano diga, oye, perdón, a mí no me han condenado a la presunción de inocencia, yo tengo derecho a salir libre. Claro. O sea, pero el caso del señor Fujimori, ¿no? O los señores Humala. Susana Villarán, que no tiene impedimento de salir del país, ¿no? En la cárcel. ¿Tanto para qué? Para que al final, vence el plazo, se le deje en libertad. Y miren, hasta ahora no tenemos nada en su caso, ninguna condena. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la entrevista. Hasta la próxima oportunidad. No, al contrario, a ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Romy Chan, abogada penalista. Gracias por estar en Radio Vital. Gracias por estar en Altavoz. Hoy, lunes 12 de agosto de 2024, estuvimos con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. También nos acompañó aquí en el set del programa Eduardo Segarra, economista investigador de GRADE. Y hemos tenido hace breves momentos por línea telefónica a la abogada penalista Romy Chan. Muchísimas gracias por su preferencia. Nos vemos el día de mañana con un programa poderoso para usted, con más noticias, análisis, opinión en Altavoz, en Radio Vital 91.1 FM. Mi nombre es Rumi Ceballos y estoy con Aarón Salomón. Tu despedida, Aarón. Muchas gracias, hasta mañana, nos vemos. Muchísimas gracias.